La etapa 3 de la respiración celular es el transporte de electrones. Esta es la etapa final de la respiración aeróbica. En esta etapa, la energía del NADH y FADH2, que resulta del ciclo de Krebs, se transfiere a ATP. Los electrones de alta energía se liberan de NADH y FADH2 y se mueven a lo largo de las cadenas de transporte de electrones, como los utilizados en la fotosíntesis. Las cadenas de transporte de electrones se encuentran en la membrana interna de la mitocondria. Como los electrones de alta energía son transportados a lo largo de las cadenas, parte de su energía es capturada. Esta energía se utiliza para bombear iones de hidrógeno a través de la membrana interna a partir de la matriz en el espacio intermembranal. El transporte de electrones en una mitocondria se muestra en la imagen. El bombeo de iones de hidrógeno a través de la membrana interna crea una mayor concentración de iones en el espacio intermembranal que en la matriz. Este gradiente quimiosmótico provoca que los iones fluyan de vuelta a través de la membrana hacia la matriz, donde su concentración es más baja. El ATP sintasa actúa como una proteína de canal, ayudando a los iones de hidrógeno a atravesar la membrana. También actúa como una enzima formando ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico. Después de pasar a través de la cadena de transporte de electrones, los electrones gastados se combinan con oxígeno para formar agua. Por esto se necesita oxígeno. En ausencia del oxígeno, este proceso no puede ocurrir. Los dos NADH producidos en el citoplasma producen 2 a 3 ATP cada uno por el sistema de transporte de electrones. El NADH8 producido en la mitocondria produce 3 ATP cada uno y el 2-FADH2 añade sus electrones al sistema de transporte de electrones en un nivel más bajo que el NADH, por lo que se producen 2 ATP cada uno, o sea, 4 en total. Esto resulta en la formación de 34 ATP durante la etapa de transporte de electrones. Fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa es la síntesis de ATP añadiendo un fosfato a un ADP gracias a la energía producida por el paso de electrones a favor de gradiente a través de una ATP sintasa en su regreso a la matriz mitocondrial, donde había sido bombeado aprovechando los electrones que se habían obtenido oxidando moléculas orgánicas. Lanzaderas mitocondriales. Durante la glucólisis se producen 2 NADH. Para que se pueda producir ATP a partir de la energía acarreada por estos NADH, sus electrones deben pasar por la matriz mitocondrial. Esto se puede de dos formas, por la lanzadera malato-aspartato o por la lanzadera glicerol-fosfato. La lanzadera de malato-aspartato se encuentra principalmente en células del corazón e hígado, y su proceso es el siguiente. La malato deshidrogenasa citosólica junto a NADH reduce el oxalacetato a malato. El malato es transportado a la matriz de la mitocondria, intercambiado por alfa-cetogluterato. El malato se reoxida por la malato deshidrogenasa, que también reduce NAD a NADH. El oxalacetato no puede atravesar la membrana interna, por lo que la aspartato aminotransferasa convierte el oxalacetato en aspartato y glutamato en alfa-cetogluterato. El alfa-cetogluterato sale al citosol intercambiado por malato y el aspartato sale intercambiado por el glutamato. Finalmente, el alfa-cetogluterato es convertido a glutamato y el aspartato a oxalacetato. Durante la glucólisis se genera NADH en el citosol o citoplasma, en la oxidación del gliceraldehído 3-fosfato y se debe regenerar más NAD para que la glucólisis continúe. El NADH no puede pasar a la mitocondria para ser oxidado por la cadena respiratoria, ya que la membrana interior mitocondrial es impermeable al NADH y al NADA.
La solución es que los electrones del NADH, en vez del propio NADH, sean transportados a través de esta membrana. Una de las maneras de introducir electrones del NADH en la cadena respiratoria es la lanzadera del glicerol 3-fosfato. El primer paso es transferir un par de electrones desde el NADH a la dihidroxiacetona fosfato, un intermedio glicolítico, para formar glicerol 3-fosfato. Esta reacción es catalizada por el glicerol 3-fosfato deshidrogenasa en el citosol o citoplasma. El glicerol 3-fosfato es reoxidizado a dihidroxiacetona fosfato en la superficie exterior de la membrana interior mitocondrial por una isocima de la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa unida a la membrana. Un par de electrones se transfiere desde el glicerol 3-fosfato al grupo prostético FAD de la enzima para producir FADH2. Esta reacción regenera la dihidroxiacetona fosfato. Por último, la flavina reducida transfiere sus electrones al transportador de electrones Q, que entra en la cadena respiratoria como QH2. La lanzadera del glicerol 3-fosfato se utiliza mucho en los músculos, ya que permite mantener una alta velocidad de fosforilación oxidativa. En cambio, en el corazón y en el hígado, los electrones del NADH citosólico son transportados a la mitocondria por la lanzadera del malato o aspartato, que está formada por 2 transformadores y 4 enzimas, y 2 unidades de aspartato transaminasa. Los insectos no tienen L-lactato deshidrogenasa y son completamente dependientes de la lanzadera del glicerol 3-fosfato para regenerar el NAD citosólico. Finalmente, después de este largo proceso, lo que tenemos son nuestros ATPs, que son 2 ATPs que se producen directamente de la glucólisis, más otros 6 que se generan por las 2 moléculas de NADH. Posterior a ello tenemos otros 6 ATPs que se generan en la parte de antes del ciclo de Krebs, la acetilación del piruvato. Posterior a ello tenemos también otros 2 ATPs que se generan directamente del ciclo de Krebs. Por último tenemos 18 ATPs que se generan de las moléculas de NADH, que estas serían en las células, por ejemplo, musculares, que es en las que se genera mayor ATP. De ahí tenemos otras 4 posibles moléculas de ATP que se generan a partir de la enzima FADH2. Y pues esa sería nuestra ganancia completa, 38 ATPs principalmente en, por ejemplo, células musculares, y de lo contrario en algunos casos llegan a ser 34 dependiendo de la lanzadera que se llegue a utilizar, como por ejemplo en las neuronas. Finalmente hemos llegado a la conclusión de esta serie de videos en la que hemos explicado todo el proceso de la respiración celular. Hemos visto cómo las moléculas de glucosa han hecho todo un para viaje obtener alrededor de nuestro ATP, organismo, que posteriormente será la energía que nos va a proporcionar para realizar las actividades de nuestro día a día.